En todo caso, sus notas quedaron en electivo, que el otro lo explico mañana. 25% asistencia, 25% guías, un 30%, ¿qué fue? Ya ni me acuerdo. 30% la prueba parece que fue. No, ustedes no hicieron prueba. El trabajo, la disertación, perdón. La disertación un 30 y un 20% el ensayo de PTU. Así se sacaron sus notas. Profe, ¿y por ¿Sí? dónde mandó nuestras notas? Yo no las he mandado porque a nosotros no nos han dicho que mandemos las notas. Pero En- usted las podría mandar, que igual hay hartos profes que ya mandaron su promedio. Yo tengo entendido, según por la profe Isabel, que ya el promedio está cerrado, pero yo desconozco las dos notas de química, de electivo y de común. yeah. No, si yo no tengo ningún problema en mandarles las notas. Lo que pasa, como les digo, a nosotros UTP nos había dicho que no enviemos notas todavía. Entonces, yo no lo he hecho. Una, porque si lo hago yo, lo va a hacer todo mi departamento, porque soy la jefa. Entonces, tengo primero que pedir la autorización. Ahora, en electivo yo no tengo la planilla. Ah, pero ustedes son electivos. Espérenme, o sea, la planilla la tengo, pero no la he impreso. Pero tengo las notas. No, tampoco la tengo aquí. O sí, espérenme un poquito. Sí, aquí están. Aquí están. A ver, díganme nombre, pues si hay re pocos, así que tenemos tiempo. El que no sepa. Profe, pero vaya por curso. Ah, bueno, pero que hay 18, 19 personas. Ah, pero si ustedes son pocos, no sé por qué tenían en la mente lo otro. Ya, Bravo 69, Caso 67, Costela 7, Garrido 55, Rivas 7, Ros 68, Francisca 63, Renata, no, perdón, María José 69, Renata 69, Carla 67. B, Amaya 7, Paulina 63, Galás 44, Leiva 7, Andrea 7, Antonia 64, Fernanda 65, Nicole 68 y Martín, que me falta todavía ponerle una nota del trabajo que me dio ayer en la noche. Tiare 66, Eduardo 4, regalado. Anastasia 66, Isidora 63, 57 Pastén, 7 Peña, Felipe 61, 66 Constanza Reyes, 61 Sofía, Belén 53, Ámbar 67, Antonia 65, Jaico 68. El cuarto D, Alegría 68, Ashley 65, Constanza, ¿está la Constanza o no? Constanza Berríos, no. Nayeli, que me debe todavía algo, Córdoba 64, Constanza Muñoz 62, Tiare Orellana 41, Sofía Pino 6, Pía Pinto 6 y Poblete 45. En general, chicos, las notas bajaron un poco por la PTU. Ahí les bajó su nota. Y la asistencia, porque algunos que faltaron mucho, la asistencia les bajó. Pero ahí les mando la planillita, ¿ya?
¿No les importa que les mande las notas todos juntos? ¿Que les mande las fotos? Pero, profe, las notas que dijo el promedio final de todo, De todo, sí. la asistencia, todo, De todo. todo, Ya. sí. Están las 4 cosas ahí. Por eso les pregunto, si no les molesta, si les mando a la planilla de todos nomás. Porque hay gente que se molesta, que no sepan sus notas. Es que todos los profesores nos han mandado así. ¿Cómo? ¿La planilla? Sí. Ah, perfecto. Sí, es que yo no lo hago sin autorización, porque cuando se trata de notas o cosas personales, porque son personales, hay gente que se molesta. Entonces les pido la autorización y yo se las mando. Se las mando más ratito, ya porque la tengo acá mismo en este computador y yo no sé hacer las dos cosas al mismo tiempo, chicos. Mire, pues podría habérselo mandado. ¿Cómo se los puedo mandar? A ver, díganme. Ahora mismo. No termino y se las mando. Ya, avancemos, chicos, porque van a ser las 11. Ya. Entonces, más ratito terminando, le mando su nota. ¿Nadie se molesta? Parece que no. Ya. Entonces lo hacemos. Ya. Niños, para la materia de hoy día necesitamos manejar lo que es la fracción molar, que es otra, ¿ven la pantalla? Que es otra unidad química, así como era la molaridad, tenemos la fracción molar. La fracción molar, que se abrevia con una letra X, me permite a mí calcular, o sea, yo necesito para poder calcular la fracción molar, porque es la relación que existe entre los moles de soluto y los moles de solvente. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Se calcula partes, separado. Se calcula la fracción molar del soluto y la fracción molar del solvente. Aquí le vamos a poner soluto y aquí le vamos a poner solvente, ¿ya? O disolvente, que aparece en muchas partes. Entonces, esta fórmula no tiene ninguna ciencia, lo único que tienen que calcular ustedes son los moles. Cuando yo quiero calcular la fracción molar del soluto, debo dividir los moles de soluto por los moles totales. ¿A qué me refiero cuando hablo de moles totales? Son los moles de moles totales, N totales. Se refiere a los moles de soluto más los moles de solvente. Esos son los moles totales, los que van acá. Ahora, si yo quiero calcular la fracción molar del solvente, divido moles de solvente por moles totales. Ahora, hay una cosa que muchos se complican a veces en los ejercicios entre los profes, qué sé yo. Siempre la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente debe dar ¿cuánto? ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto debe dar? 1. Por lo tanto, si mi fracción molar del soluto es 0,3, ¿cuánto va a ser la fracción molar del solvente? 0,7. 0,7, correcto. Entonces, siempre esta sumatoria me tiene que dar 1. Entonces, yo conociendo uno de los dos puedo calcular el otro, restando el 1 a cualquiera de los dos, ¿ya? Esta es la famosa fracción molar. Los moles ustedes ya lo saben calcular, que son los gramos dividido por la masa molar, ¿ya? Esa formulita no la pueden olvidar jamás, porque va a aparecer en todos lados. Ya, vamos con la presión osmótica, que es la tercera propiedad coligativa que vamos a ver.
Recordemos que estas propiedades coligativas dependen solo de la cantidad de materia, de masa, no depende del tipo de soluto, solamente de la cantidad que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque o trabajo con molalidades o trabajo con fracciones molares o con molaridad, como lo vamos a ver cuando veamos la presión osmótica, ¿ya? Entonces, siempre es cantidad de soluto disuelto en, o en solución o en solvente, ¿ya? Eh, porque recordemos que la M es mole partido por volumen que viene dado en litros de solución. Tenemos la molalidad, que también son moles de soluto, pero partido por kilos de solvente. Esas son las dos relaciones. Y ahora que vamos a ver esto que ya dijimos, que es moles de soluto o solvente, partido por los moles totales. Esas son las tres unidades químicas que se manejan en las soluciones. Y por eso, como estas unidades todas tienen moles, y los moles son equivalentes a las masas, todas las propiedades coligativas tienen relación exclusivamente con la masa, con la cantidad de masa, no del tipo de soluto que yo estoy utilizando. Ya, entonces, vamos a empezar a ver la presión. ¿Quién me puede compartir pantalla, chicos? Que no alcancé ayer mi impresora estaba media mañosa. Entonces no alcancé a imprimir. No pude. Y este computador igual estaba mañoso hoy día, no me podía meter. ¿Quién me puede compartir la pantalla? Rapidito para que, a ver si hacemos todos los ejercicios hoy día que son bastante simples. Yo comparto, profe. Ya, Pablito, te espero. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Ya haciendo clase.
Esa profe Mariana, oye, que me anda pidiendo cosas. Ya, presión osmótica. Primero el concepto de presión que ustedes lo conocen. La presión es la fuerza aplicada por unidad de área, ¿cierto? Eso ustedes lo manejan en física y que se calcula matemáticamente con la fórmula presión igual fuerza dividido área. La presión y el área son inversamente proporcionales, ¿cierto? A mayor presión, a mayor área, menor presión. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, cuando ustedes andan en la nieve, se hunden mucho menos con su esquí, si es más amplio, tiene mayor área, porque la presión que se ejerce es menor. O cuando tú andas con zapatos con taco fino y caminas por ciertos lugares y haces mucha presión y te entierras. No así con el tacón grueso, porque como hay mayor área en el zapato, tú te haces menor presión y por eso no te hundes, no te entierras, ¿ya? Por eso es que son inversamente proporcionales. Mientras mayor sea mi área, menor va a ser la presión y viceversa. Profe, la presión de oxígeno. También, eso, pero es que eso es con la presión atmosférica, hijo. Es solo la presión atmosférica que te varía la cantidad de oxígeno, claro. Pero estamos hablando en cosas físicas nomás, no estamos viendo la parte de elementos químicos, ¿ya? O de sustancias químicas. Entonces, como les decía, se me fue la onda, le iba a decir otra cosa más. A mayor área, menor presión. Si ustedes quieren enterrar un palito, por ejemplo, en un lugar, ¿qué le hacen al palito para que ingrese más rápido? Le hacemos una punta. Le hacen una punta. Y al hacerle esa punta, ustedes están disminuyendo el área, la están haciendo más chiquitita. Entonces, por eso que los clavos tienen punta. Porque es más fácil, están ejerciendo mayor presión por el hecho de que su área es mucho más pequeña. Esos son todos ejemplos en la vida diaria que ustedes ven donde podemos aplicar el concepto de presión, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen un émbolo y aplican una presión, también va a disminuir el área. Ya. Se utilizan diferentes unidades para expresar la presión. Están los pascales, atmósfera, bar, milímetros de mercurio, está el milibar, está el torr. Hay muchas unidades de presión, así como en los países, en el mundo, se han creado códigos internacionales o medidas que son internacionales. Por ejemplo, cuando ustedes hablan del sistema CGS o el MKS, son internacionales. Entonces, están de acuerdo, esto y esto va a ser así. El problema es que en la presión no hay ningún acuerdo de nada. Cada uno mide la presión como quiere medirla. De hecho, cuando ustedes ven el tiempo, bueno, ahora parece que ya no dan la presión en el tiempo. Generalmente las daban o en atmósfera, otros las daban en pascales, otros los dan en milímetros de mercurio, etc. Porque no hay un consenso mundial de cómo vamos a trabajar esta presión. ¿Qué una presión? Entonces puede ser cualquiera, ¿ya? Ahora, nosotros acá en Chile, o nosotros mejor dicho en ciencia, porque en Chile igual se usan las otras unidades, usamos generalmente la atmósfera y el milímetro de mercurio. ¿Por qué usamos la atmósfera y el milímetro de mercurio? Porque la mayoría de las tablas que se utilizan, los cálculos de punto de ebullición, se utilizan o son tomados a nivel del mar, que es una atmósfera de presión. Entonces, cuando yo hablo, y eso lo hemos dicho varias veces,
que el agua ebulle a 100 grados Celsius, pero eso es ¿a cuánta atmósfera? ¿Ah? Una atmósfera de presión, es decir, a nivel del mar. Esto lo hemos conversado varias veces. De hecho, ya, como yo les he dicho, aquí en Santiago el agua ya ebulle a 96, 98 grados Celsius, no a 100, porque no estamos a nivel del mar. Y a medida que subimos, la presión va disminuyendo. Y al disminuir la presión, se equilibra rápidamente o más rápido la presión atmosférica con la presión interna que ejerce un líquido, ¿ya? O un gas. Por eso que el punto de ebullición, mientras menor es la presión externa, más pronto se logra. Ya, entonces nosotros usamos la atmósfera y el milímetro de mercurio, ¿ya? Y también la equivalencia. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Anótenlo por ahí. Eso es el barómetro. El barómetro es un instrumento que no es parecido, pero funciona, tiene el mismo mecanismo que los termómetros. Por eso se habla de milímetros de mercurio. Yo pongo el barómetro y empieza a subir. Y llega a 760 milímetros, no mililitros, milímetros de mercurio cuando estamos a nivel del mar, ¿ya? Por eso que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Y eso sí que lo tienen que manejar en química, estas dos unidades. Nosotros en química no trabajamos ni con pascales, ni con bar, ni con milibar, ni con torr, ¿ya? La unidad torr, ¿quién la creó? ¿Quién sabe? A ver, chicos, ¿quién creó el torr? Porque casi todas estas cosas son creadas por alguien, o le ponen nombre. ¿Quién inventó el barómetro? ¿Alguien sabe? Parece que no. ¿O sí? Ray, ¿tú sabes, Joan, que leen hartas cosas? No. No. Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli, exactamente. Y él creó el barómetro y a la unidad le puso Torr, por su apellido, Torricelli, ¿ya? Entonces, de ahí viene el Torr. Ya. Pero esa nosotros no la usamos, como les dije, la atmósfera y el milímetro de mercurio. Ya. La presión nosotros la podemos calcular a partir de la ley de los gases ideales, que esa la conocemos desde séptimo básico, que es PV-NRT, donde P es presión, B volumen, N número de moles. Eso ¿Se es la cosa de acuerdan o pavo no? ratón, ¿no? El pavo ratón, exactamente, pavo ratón. Porque en otras partes esta misma cosa la expresan como ahí. PV-RTN, no como yo le digo NRT. Entonces puede ser ratón, pavo ratón. Ahora, este pavo ratón debe ir de acuerdo a la R, que es una constante, la constante de Reynolds, que vale 0,082, no tiene, es adimensional. ¿Qué quiere decir que sea adimensional? Que si ustedes quieren le ponen unidades, si no, no. La presión tiene que ir siempre en atmósfera. El volumen tiene que ir siempre en litros. Y la temperatura, ¿en qué va? Kelvin. En grados Kelvin, siempre. Ya, y lo otro son los moles. En gases siempre se trabaja con Kelvin,
porque la escala Kelvin es una escala más amplia para ellos, más amplia hacia abajo, por sus puntos de ebullición y puntos de fusión, porque recordemos que todas las sustancias pasan por todos los estados de la materia. No porque sean gases no van a poder estar en estado sólido ni en estado líquido. Todos los cambios de estado son para todas las materias. Ahora, hay una cosa que es importante, que no debemos confundir el concepto de gas y vapor. ¿Quién sabe cuál es la diferencia que existe entre gas y vapor? ¿Alguien sabe? Que uno proviene del agua y otro no. Algo por ahí va la cosa. Algo por ahí. El gas es un estado de la materia. El gas es un estado natural de la materia. Natural. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el oxígeno es gas, porque él se encuentra en forma natural en la atmósfera en forma de gas. Pero el vapor es cuando yo una sustancia la paso de un estado líquido a gaseoso, y eso es un vapor, que no es lo mismo que el gas. O sea, en el fondo es lo mismo, pero en términos reales, el gas es lo natural en la atmósfera, y el vapor yo lo puedo producir por efectos de la temperatura, obviamente, pero ese lo produzco yo, no es propio de la Es decir, uno naturaleza, natural y otro del humano. del humano, claro. El vapor no necesariamente, porque el agua, por ejemplo, se evapora en forma natural, sino Uno que está lo en que estado natural y el otro es producido. O sea, es producido, claro, por factores externos en el fondo. Claro, que puede ser el hombre que por aplicar calor, o bien el calor natural de la atmósfera. Recuerda tú que el agua evapora a cualquier temperatura. Y recuerden que el agua tiene un punto que se llama el punto triple. ¿Por qué se llama punto triple? ¿Cuál es el punto triple del agua? 0 grados Celsius. ¿Y por qué se llamará punto triple? porque puede A estar ver, en los tres estados de la materia, una cosa porque así. está a esa temperatura, puede estar en los 3 estados de la materia: en estado sólido, El en hielo. estado de vapor y en estado líquido. Si ustedes toman la temperatura de un vaso con hielo, van a tener agua líquida y va a estar igual a 0 grados, pero van a tener un rato líquido a 0 grados. Eso se ve en la curva de calentamiento, que el cero te dura un buen rato hasta que pasas totalmente al otro estado. Y lo mismo que de vapor, pues chicos, si ustedes abren arriba el refrigerador, ¿qué es lo que sale? Vapor. Vapor. Y eso también está a temperatura 0 grados. Entonces, por eso se le llama punto triple del agua, porque tú la puedes encontrar en los 3 estados de la materia. Ya. Entonces, estamos con el pavo ratón, como dijo Pablo, para calcular la presión. Ya. A partir de la presión viene el concepto de presión de vapor. La presión de vapor, como su nombre lo dice, ¿cierto?, es la presión que ejerce la capa superficial de todo fluido. Cuando hablo de fluido, hablo de líquidos y gases. Son clasificados como fluidos porque fluyen, avanzan. Entonces, es la presión que ejerce todo fluido al pasar constantemente del estado líquido al gaseoso. Y aquí nuevamente vemos el concepto de vaporización, que no es lo mismo que ebullición. La vaporización ocurre a cualquier temperatura. En cambio, en la ebullición yo tengo que aplicar temperatura hasta que llegue a un punto determinado donde esa sustancia va a ebullir. Ahora,
Físicamente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando tú evaporas, la evaporación es a cualquier temperatura y evaporan las moléculas superficiales. Solamente si yo tengo agua acá, van a evaporar las superficiales en la vaporización. En cambio, en la ebullición están todas las partículas pasando a estado gaseoso. La vaporización es a cualquier temperatura. En cambio, la ebullición es propia para cada sustancia. Cada sustancia. Ahora, ¿de qué depende esta ebullición? Este punto de ebullición, ¿de qué dependerá? ¿De qué dependerá en la sustancia el punto de ebullición? Depende, chicos, de la masa molar. A mayor masa molar, mayor punto de ebullición, excepto el agua, porque el agua es excepción en todo, en todo. Los sólidos se hunden, el hielo flota. El punto de ebullición depende de la masa molar, menos en el agua. ¿Y por qué será que en el agua? Porque en el agua, a pesar de tener una masa molar muy chica, tiene un punto de ebullición muy grande. Para el tamaño, para la masa molar que tiene el agua. ¿Se fijan? Si nosotros comparamos, la masa molar del agua es 18, ¿sí o no? 16 de oxígeno más los 2 de hidrógeno, 18. En cambio, pensemos en el alcohol metanol, que su fórmula es CH3OH. Eso pesa, ¿cuál es su masa molar? A ver, CH3OH, ¿quién me la saca? ¿Cómo? ¿Metanol? No, el metanol. Ah, CH3OH. ¿Cuál es la masa molar del metanol? Carbono 12, más 3 son 15, más 1, 16, más el oxígeno 16 serían 32. 32. 32. Sin embargo, mira que es mucho más grande, es casi el doble de la masa molar del agua. Pero el alcohol ebulle a 76 grados Celsius. Entonces, el agua es la excepción de todo. Ahora, ¿por qué se debe que el agua sea una excepción? En todas las cosas prácticamente. En la flotabilidad, en los puntos de ebullición, en los puntos de fusión. ¿Por qué será? ¿Qué tendrá que ver con todo esto? ¿La presión, no, profe? ¿Perdón? ¿La presión? No, no tan directamente. ¿Por qué será? Es por la estructura química del agua. ¿Qué tipo de enlaces tiene el agua? Puente de hidrógeno. Tiene puentes de hidrógeno sumado al enlace covalente que tienen las uniones oxígeno-hidrógeno. Tiene enlace covalente, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Entonces es una molécula muy difícil de romper porque tiene muchas uniones. Y por eso que en el agua, por ejemplo, el agua, si ustedes se imaginan, el agua es como una telita de araña. ¿Han visto ustedes cristales de hielo dibujados? Se fija que son como los copitos de nieve que dibujan así como estrellitas, como no sé qué. Ese es un cristal de agua, visto al microscopio. Es cristalino y está entrelazado, entonces que es como una telita de araña y por eso las cosas flotan en el agua, porque están ahí y ella hace el movimiento y no permite que baje, a no ser que sea el peso muy alto, ¿cierto?
pero permite la flotabilidad, ¿ya? Y permite también esta cosa de que el hielo flote, que el hielo no se vaya a fondo, porque si se va a fondo no existiría vida acuática, porque aplastaría a todos los peces. Piensen ustedes en los enormes icebergs que hay. Sin embargo, eso igual permite la vida acuática, porque están flotando, no se van a fondo. Y esto es por todas estas propiedades que tiene el agua. ¿Ya? Sigamos. Entonces, la presión de vapor dijimos entonces que es la presión superficial de las moléculas del agua o de un fluido cuando están evaporando. Como el agua está, o cualquier líquido evapora, dijimos, a cualquier temperatura, si yo tengo un tiesto con un líquido y le saco todo el gas y tengo solo la parte líquida, igual van a haber partículas que van a estar ejerciendo presión, las partículas del líquido y del gas, porque el líquido se va a estar evaporando igual, porque se evapora a cualquier temperatura. Entonces igual voy a tener partículas gaseosas, ¿ya? Entonces, esta presión de vapor es la presión que ejerce estas partículas gaseosas en las paredes del tiesto que lo contiene, ¿ya? Dice, la presión de vapor de un líquido como disolvente en una disolución es igual a la presión de vapor de este líquido puro, P sub 0. Recuerden ustedes que ya hemos aprendido que todo lo normal es sub 0. Acuérdense de la entalpía no, esa no era super 0. Los delta H de formación, super 0, son los normales. Siempre ese cerito te indica a ti que es lo normal o puro. Por la fracción molar, ve que aquí apareció la fracción molar del disolvente, que es X. X sub D porque es disolvente o solvente. Y ahí tenemos la fórmula matemática, que es la P sub B, que es presión de vapor, es igual a la presión normal P sub 0 del disolvente por la fracción molar del disolvente. O sea, en esta fórmula, ¿qué fracción molar debo conocer siempre? ¿La fracción molar del soluto o la del disolvente? De disolvente. De disolvente. Yo aquí tengo que trabajar con X del disolvente. Y generalmente en los ejercicios te dan la del soluto. Entonces, si a mí me dan la fracción molar del soluto, ¿cómo voy a saber la del disolvente? Se lo dije hace poco rato. La fórmula como comparando la probabilidad. Así, No, o sea, ninguna probabilidad. Yo les dije delante, ¿qué pasaba con la fracción molar del soluto más la fracción molar del disolvente? con uno. Es igual a 1. Por lo tanto, si yo conozco la fracción molar del soluto, ¿cómo voy a calcular la disolvente? Niños. Si yo conozco la fracción... chicos, las matemáticas para ustedes son chinos. Yo les acabo de decir hace ratito atrás que fracción molar del soluto más fracción molar del solvente o disolvente es igual a 1. Por lo tanto, si a mí me dan esto en el ejercicio y yo quiero calcular la presión de vapor, yo no necesito esto, necesito esto. Eso. Porque eso dice mi fórmula, que voy a multiplicar la presión normal del disolvente por la fracción molar del disolvente. Pero a mí me van a dar esto, porque generalmente es esto lo que dan. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si este valor es 0,5,
0,4. ¿Cuánto va a valer la presión del solvente? 0,6. 0,6. Tengo que restar. Para yo calcular la fracción molar del disolvente, resto 1 menos la fracción molar del soluto. Y estos ejercicios, la única ciencia que tienen es esa. No tienen ninguna más. Solamente que generalmente me van a dar esto y yo voy a tener que buscar esto. ¿Y cómo ubico eso? Restando el valor a 1. 1 menos. Y ahí me va a dar el otro valor. ¿Ya? A trabajar con los ejercicios. Lean bien y háganlo. Voy a ir a ver porque me están preguntando algo. Traten de hacerlo, chicos. Si esto no tiene nada extraño, muy fácil. La Josefina Navidad. Entonces yo pongo el cuarto. Yo sería el cuarto alto. La vamos a otro lado. A ver, está pasando sobre la casa. Voy. Ya, ¿listo? Volví. ¿Cómo les fue? ¿Cuánto les dio? ¿Cuál? ¿O qué hicieron? Baja para que vean el número 1, bájalo. Ya dice, ¿cuál es la presión de vapor, o sea, P sub B, de una solución si la fracción molar del soluto, se fijan, es 0,05? Tienen que leer bien. Y la presión del solvente puro, P sub 0, presión del solvente puro, es 24 milímetros de mercurio. Ya. ¿Qué hicieron ahí? A ver. A ver. María José, a ver, ¿qué hiciste? Puse los 24 de HG y el 0,05 se lo resté a 1 ¿Ya? y me dio 0,95 y eso es todo lo que Correcto. publiqué. Muy bien. Me dio 22,8. 22,8. ¿Qué cosas son esas? La presión de vapor, Ya, ¿y qué unidad tiene? ahí no tengo idea. Milímetro de mercurio, porque es la única unidad que te dieron. Ya, Sí, porque el mol, acuérdate que es mol. ¿Mm? Entonces, como es la única unidad que te dieron, te queda. Y las presiones dijimos que se miden en milímetros de mercurio. Ya, el número 2 dice, ¿cuál es la presión de vapor? Nuevamente, P sub B,
de una solución que se prepara utilizando 3 moles de soluto en 200 moles totales, considerando una presión del solvente puro de 30 milímetros de mercurio. ¿Qué dato me falta para poder calcular la presión de vapor? A ver, Belén, ¿qué dato me falta? ¿Cómo calculas tú la presión de vapor? Belén, Falta los mililitros. te falta... No. ¿Cuál es la fórmula para calcular presión de vapor? Presión de vapor. Ya, es la presión del solvente. ¿La tengo? Dice presión del solvente puro. Sí, Ya. Vamos a ponerle un punto mejor para que no me... Por X del solvente o disolvente. Ya. O sea, esta la tengo, ¿cierto? Esa la tengo. sí, La P sub 0 la tengo y vale ¿cuánto? 30 30. mm de Hg, de mercurio. Esto lo tengo el X, la fracción molar. No la tengo, en ninguna parte dice fracción molar. Pero me están dando los moles de soluto y los moles totales. ¿Ya? O sea, si a mí me dan los moles de soluto y los moles totales, ¿qué fracción puedo calcular? A ver esto, a ver, aquí, Francisca, si yo tengo los moles de soluto y los moles totales, ¿qué formulita puedo hacer? La vimos hace 15 minutos atrás. ¿Quién me puede decir, por favor? Lo acabamos de ver hace poco rato cuando vimos cálculo de fracción molar. Dijimos que yo puedo calcular fracción molar de soluto y fracción molar del solvente. Si yo calculo la fracción molar de soluto, debo utilizar moles de soluto y moles totales. Si yo quiero calcular la fracción molar del solvente, necesito moles de solvente y moles totales. Entonces, con los datos que tengo ahí, ¿qué fracción molar puedo calcular, Belén? O Francisca, ¿quién le pregunté? No sé. Francisca parece. Catalina Caso. Con los moles de soluto y los moles totales, ¿qué puedo calcular? Chicos, o no entienden nada o no quieren participar, realmente. O no quieren pensar. Y así no se puede. A ver, Andrea, con los moles de soluto y moles totales, ¿qué puedo? Fracción molar del soluto, correcto, Katy. Ya, calculo la fracción molar del soluto. Me voy a ir para acá, voy a dar vuelta de nuevo hasta tercera. Ya.
fracción molar del soluto. Serían los moles del soluto, que son ¿cuántos? Son 3. Y los moles totales son 200. Ya, divido eso. ¿Cuánto me dan los moles de la fracción molar del soluto? 0,015. Bien. Pero esta no es la que yo necesito. ¿Cuál necesito? Del solvente. La del solvente. Y yo acabo de decir hace un ratito atrás que si yo tengo la fracción molar del soluto, la tengo que restar ¿a cuánto? 1. A 1 y me va a dar la fracción molar del solvente. Entonces, fracción molar del solvente va a ser igual a, imagino que anotaron ahí, 0,015, 1 menos 0,015. ¿Y eso cuánto es? 0,985. 0,985. Ya. Ahora recién puedo yo calcular esto, porque esto lo tengo que multiplicar por esta X, que yo sé ahora que es 0,985. Ya. Listo. Eso no sé cuánto da. 29,55. 29,55 mmDHg. Ya. Listo. Chicos, en el tercer ejercicio se lo di porque hay una cosa ahí. Ahí yo no tengo agua. No tengo solvente agua. Tengo benceno y tolueno. Tengo dos compuestos, dos Son sustancias orgánicos. que estoy uniendo para hacer una solución. Ambas hacen solución. ¿Por qué harán solución? ¿Qué tipo de compuestos son los dos? Hidrofóbicos o orgánicos. Orgánicos, correcto, hidrofóbico. Por lo tanto, como los dos son del mismo tipo, son apolares, se disuelven entre sí. Recuerden que lo semejante disuelve a lo semejante. Si yo a uno de estos dos le agrego agua, no se me va a disolver. En cambio, como ellos dos son orgánicos, se disuelven entre sí. Polar con polar, que son los inorgánicos generalmente, y apolar, los orgánicos con apolar. Ya, pero ¿qué dificultad tengo aquí? ¿Cómo elijo yo cuál es mi soluto y cuál es mi solvente? ¿Cuál es la definición de soluto y solvente? Soluto es la sustancia que se disuelve y se encuentra en menor cantidad. Y solvente es la sustancia que disuelve y se encuentra en mayor cantidad. Y si yo tengo la misma cantidad, ¿cómo lo hago? ¿Qué tendría que hacer? ¿Saben lo que tienen que hacer? Calcular los moles de cada una. ¿Ya? Porque los moles no son los mismos. Recuerden que el mol depende de la masa molar. Entonces, ¿cuál va a tener mayor masa molar? Es cosa de que lo miren nomás. ¿Cuál? El tolueno. El tolueno tiene mayor masa molar porque es más grande la molécula. Por lo tanto, ese va a ser el solvente. Y el Tiene menos cantidad de moles. claro, y el benceno va a ser el soluto, porque va a tener menos moles. ¿Ya? Entonces, eso, pues. Entonces ahí yo elijo mi soluto, mi solvente y hago este mismo cuentito. ¿Ya? Chicos, ya estoy terminando. ¿Tienen clase ahora? Sí. ¿Tienen arte? ¿O no? No, hoy día no. Nada que ver. ¿Hoy día tienen consejo? Sí. Ya.
Este se los dejo para que lo hagan. Por último, después me llaman y lo vemos. ¿Ah? Ya. No queda como tarea. Y lo de abajo, chicos, veámoslo al tiro, la presión osmótica, cortito. La presión osmótica se calcula con la misma fórmula de los gases ideales, PV-NRT. Pero aquí se hizo una cosa, porque generalmente es los datos que ustedes les dan. Voy a anotar aquí, voy a poner pavo ratón y voy a ponerlo así, RTM. Espérenme, cortito para que se vayan, chicos. Entonces, si yo quiero calcular aquí la presión, me va a quedar RTN partido por B, ¿cierto? Esta es una constante que es 0,082. En la T la tengo que pasar a grados Kelvin. Y esto de acá, N moles partido por volumen, ¿qué es lo que es? Molaridad. Molaridad. Entonces, esta fórmula, en vez de yo escribirla así, puedo escribir P es igual a T, temperatura, mol por molaridad. Y los ejercicios que tienen ahí es aplicación directa, totalmente directa. Le estoy dando la constante que se lo escribí acá, le estoy dando la temperatura y le estoy dando la molaridad, si no me equivoco. A ver, sube un poquito, Pablo, para ver el ejercicio. Ahí. No, no, todavía no. Dice lo que es la osmosis, ustedes lo manejan de sobra por biología. ¿Cuál es la presión osmótica, la P, de una solución cuya concentración es, me faltó escribir, 5 molar a 25 grados Celsius? ¿Qué es lo único que tengo que hacer ahí es pasar los grados Celsius a Kelvin? ¿Cómo? Sumándole 273. La molaridad me la dieron, la M. Y el R, hay que ver acá, esto me equivoqué yo, RT. No me dijeron. RTM. La R que vale 0,082. ¿Ya? Eso es. Y en la número 2 tienen que calcular la molaridad porque le di los moles y los ml. 2 dividido 0,5 les va a dar la M. Cambian los 30 grados Celsius a grados Kelvin y estamos listos para calcular la presión. Ya, chicos, que les vaya bien. Espero verlos el otro lunes para decirles chao por lo menos. Los voy a estar esperando. No, no quiero. No quiero. Ya. Y el lunes a ver si nos ponemos de acuerdo cómo lo vamos a hacer para seguir reforzando un poco. ¿Ya? Ahí nos ponemos. ¿Cuándo terminan sus preu? ¿O todavía no? ¿O ya los terminaron? Los preu. El mío ya lo terminé. Tú ya lo terminaste. O sea, podríamos tener tiempo como para trabajar a cualquier hora. Cuando se acabe la clase. Yo no hice preu, pero estoy repasando, ya me estoy enfocando más en biología, en puntaje nacional. Entonces, por eso. Ya, qué bueno, qué bueno. Ya, chicos.